Damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes. En esta mañana, amados hermanos, tenemos un privilegio, tenemos una honra de poder predicar la palabra de nuestro Señor Jesús. Desde la ciudad de Nueva York, transmitimos en vivo desde los estudios del ministerio del evangelista. Difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Si en esta mañana usted tuviera su Biblia, podemos abrir en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 16 al 17. La palabra dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El tema de esta mañana, amados hermanos, es la Santa Biblia. Este tema es muy importante. Oigo a diario cuántas personas leen la Biblia. Qué importante es leer la Biblia. Pero es más importante, amados hermanos, el cambio que usted tiene después de leer su Biblia. Me doy a entender, hermanos. Es muy importante leer la Biblia claramente como cristianos, pero lo más importante es el cambio que nosotros tenemos en nuestra vida diaria después que hemos leído la Biblia. Entonces, amados hermanos, ahí podemos comenzar el tema de esta mañana. ¿Cuál es el significado de la Biblia en nuestras vidas diarias? ¿Cuál es el significado de la Biblia en nuestras vidas personales? ¿Alguna vez, amado hermano, usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es la importancia de leer y meditar nuestra Biblia? ¿Y cuál sería el impacto? ¿Cuál sería el impacto en tu vida espiritual? Amado hermano, es muy importante leer nuestra Biblia y meditar lo que leímos. Y veremos cuál sería el impacto en nuestra vida espiritual. Debemos saber en esta mañana lo que separa al cristiano del mundo es la absoluta autoridad de la palabra escrita de Dios. Lo que separa, podríamos decir, lo que separa al verdadero cristiano de cualquier otra religión en el mundo es la absoluta autoridad de la palabra escrita de Dios. Amados hermanos, nuestra Biblia es muy importante para el crecimiento en la gracia, para el crecimiento espiritual y el buen conocimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces llegamos nuevamente a la pregunta: ¿cuál es el propósito de nuestra Biblia? Si sabemos muy bien, amados hermanos, que debemos meditar, leer y meditar nuestra Biblia y ver el cambio que nosotros logramos después de leer nuestra Biblia. Entonces es muy importante saber cuál es el propósito de la Biblia. El propósito de nuestra Biblia es alimentarnos espiritualmente.
El propósito de nuestra Biblia es alimentarnos el espíritu. Ser sabios en la palabra. Enseñarnos a caminar. Hablar y pensar como cristianos en nuestra vida diaria. Eso es lo que es la Biblia, hermanos. Me doy a entender esta mañana, hermanos, que el propósito de nuestra Biblia es alimentarnos el espíritu, ser sabios en la palabra, enseñarnos a caminar, hablar y pensar como cristianos en nuestra vida diaria. Esto deberá llevarle a comprender cómo los principios bíblicos deberán guiarle en cada paso de su andar con nuestro Señor Jesús. Miremos, la palabra misma de Dios son inspiradas, dice la Biblia. Dice la palabra, recordemos segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, quiere decir que la Biblia es muy importante leerla a diario, pero es mucho más importante ver el cambio en nuestras vidas diarias después que hemos leído nuestra Biblia. Podemos saber muy bien, cada palabra de la Santa Escritura es inspirada, dada por el aliento de Dios, sin menospreciar la inteligencia, estilo literario o sentimientos personales de los escritores humanos. Porque en forma sobrenatural, amados hermanos, porque en forma sobrenatural Dios dirigió a esas personas para que escribieran con perfecta exactitud la completa e infalible revelación divina al hombre. Sabemos muy bien que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Porque es inspirada y confiable, debemos leerla y meditarla. Debemos leerla y meditarla y aplicarla a nuestras vidas para ver un cambio en nuestras vidas diarias después que nosotros leemos la Biblia. ¿Cuántos claman de que leen la Biblia diario? Que la leen por 1 año, por 3 años, por 5 años, pero fijémonos en el cambio que cada uno de nosotros tenemos cada vez que leemos la Biblia. Entonces, amados hermanos, sabemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Porque es inspirada y confiable, debemos leerla y meditarla y aplicarla a nuestras vidas. Dice la palabra de esta manera, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, amados hermanos, ¿qué es la Biblia? ¿Cuál es el propósito entonces que usted tiene cuando usted lee su Biblia? Sabemos que cada palabra de la Santa Escritura es inspirada, dada por el aliento de Dios. ¿No es cierto? La Biblia es nuestra protectora, podríamos decir. La Biblia es nuestra protectora de enseñanzas falsas que hoy existen en este mundo. Me doy a entender, hermanos. La Biblia es nuestra protectora de enseñanzas falsas y nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir como cristianos. Es la única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Si usted lee la Biblia y usted la medita, se da cuenta que usted puede llegar a saber cómo llegar a ser salvo. Entonces, es la única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos. Cómo debemos ser bautizados. Cómo corregirnos de nuestros errores. Cómo llegamos a ser miembros de nuestra iglesia local. Todo eso la Biblia
nos enseña. Entonces es muy importante no solo leerla, sino meditarla y que haya un cambio en cada uno de nosotros cada vez que leemos esa Biblia. Nos enseña cómo corregir de nuestros errores, cómo llegamos a ser miembros de nuestra iglesia. Dios desea mostrarnos lo que es verdadero y equiparnos para vivir para Él. Y para Él. ¿Cuánto tiempo emplea usted verdaderamente? ¿Cuánto tiempo emplea usted verdaderamente en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces usted lee su Biblia? Es muy importante para ver un cambio en su vida diaria. Pero no solo es leerla, meditarla y aplicarla a nuestras vidas diarias. Entonces, cuando yo le pregunto cuánto tiempo emplea usted en la palabra de Dios, es muy importante esa pregunta, porque de esto depende para descubrir la verdad de Dios y llegar a tener seguridad en tu vida, en tu fe y en tu salvación. Dice, nuevamente, podemos ver lo que dice en la segunda de Timoteo 3:17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la clase de persona que usted debe llegar a ser mientras usted lee y medita su palabra a diario. Mientras usted lee y medita la Biblia, usted debe de llegar, como dice la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fruto que le da a usted la Biblia cuando usted lee y medita su Biblia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos saber muy bien, hermanos, a estas alturas como cristianos, la Biblia no es una colección de historias, como muchos creen. La Biblia no es una colección de historias o fábulas, mitos, o simplemente una idea humana acerca de Dios. No es un libro humano. En pocas palabras, no es un libro humano. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona y su plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para el pueblo, para su pueblo, hermanos. No es un libro humano, hermanos. No es un libro humano. No es una colección de historias. No es una colección de fábulas, mitos. Dice la palabra que por medio del Espíritu Santo de Dios reveló su persona, su personaje y su plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para su pueblo. Me doy a entender, hermano. Qué importante es la Biblia. Muy bien, pero es más importante el cambio que usted tiene después de que usted lee su Biblia. Entonces, dice la palabra, fíjese lo que dice. Le dije yo de que por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona y su plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para su pueblo. Dice la Biblia de esta manera, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una parte muy importante es de esto, de que no es de interpretación privada como muchos están usando en este día en muchas iglesias, que ellos predican su propia interpretación. Amados hermanos, antes que nada, debe usted saber que es una interpretación y muchas aplicaciones. Pero no venga usted a decirme que usted tiene su propia interpretación, porque hay una sola interpretación y muchas aplicaciones.
Entonces, amados hermanos, pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede aplicar como uno quiera o como uno quisiera. Eso está malo, hermanos. Tenemos que respetar la Santa Biblia. No podemos corregir la Biblia. No podemos identificar la Biblia como un libro que lo podemos leer como nosotros deseamos. No es así, hermanos. ¿Por qué? Porque antes que nada deben de saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. ¿Se da cuenta usted que ningún profeta habló por su propia cuenta? Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Asimismo, cuando usted predica desde su púlpito, usted debe dejar que el Espíritu de Dios lo pueda guiar a usted en el mensaje que usted tiene. ¿De quién tiene ese mensaje? Dios se lo ha dado a usted. Entonces es muy importante que recordemos que todos estos personajes, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Es muy importante que el Espíritu Santo lo guíe a usted en el mensaje que usted trae para el pueblo de Dios. Entonces, sabemos muy bien, muy claro, no es de interpretación privada, como muchos han tomado la Biblia, de interpretación privada. Quiere decir que solo hay una interpretación y muchas aplicaciones. Amados hermanos, debemos de entender muy bien esto. Los santos varones de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Eso significa que las escrituras no vinieron como consecuencia del trabajo creativo de la propia intervención de Dios. Eso no es así, hermanos. Dios inspiró a los varones que escribieron. Así que el mensaje de Dios es auténtico y confiable porque viene del corazón de Dios. Fíjense, Dios usó los talentos, Dios usó la educación. Démonos cuenta, la educación y formación cultural de cada escritor. Este escritor fue simplemente un instrumento de Dios. Cuando usted predica desde su púlpito, usted debe de ser simplemente un instrumento de Dios, un mensajero de Dios. Eso es lo único que usted debe de ser. Pero no cambie lo que es la Santa Biblia. Entonces, dice que Dios inspiró a los varones que escribieron la Santa Biblia. Así que el mensaje de Dios es auténtico y confiable. Dios usó los talentos, Dios usó la educación y formación cultural de cada escritor. Este escritor fue simplemente un instrumento de Dios y asimismo usted debe de ser un instrumento de Dios cuando usted está predicando desde su púlpito. Dios influenció en ellos para que el mensaje fuera fiel y perfecto. Cuando oímos el mensaje desde el púlpito, debe ser perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice la palabra, enteramente preparado para toda buena obra. No se olvide de eso. Qué perfecto es la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, es activa en la salvación. Me he dado a entender, hermanos, la palabra de Dios es activa en la salvación de cada uno de nosotros. Dice la palabra, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, cual puede salvar vuestras almas. Quiere decir que si nosotros
leemos nuestra Biblia y meditamos, la persona puede llegar a su salvación. Eso es lo que dice Santiago 1:21. Dice que la palabra de Dios puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios se discierne espiritualmente. Entonces, es muy importante que nosotros seamos un poco espiritual para poder entender el mensaje de Dios. Entonces, la palabra de Dios se discierne espiritualmente. La Biblia se aprende comparando escritura con escritura y dependiendo del Espíritu de Dios. Cada vez que usted va a leer su Biblia, no se olvide, usted la tiene que leer y meditarla. Pero antes de leer y meditar en su Biblia, usted debe de ponerse en oración para que el Espíritu de Dios tome posesión de usted y usted pueda entender la Biblia. Me he dado a entender, hermanos. Amados hermanos, recuerde muy bien lo que dice la Biblia, hermanos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Me he dado a entender, hermanos. 1 Corintios 2:14. Ahora, ¿cuánto debemos saber nosotros de nuestra Biblia? Hay tantas cosas, hermanos. Tantas cosas. Tantos temas que hay en la Biblia. No se olvide, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, nuestra Biblia, la que usted carga ahí debajo de su brazo. La Biblia comprende de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y encaja, dése cuenta que encaja de modo perfecto como si fuera escrito por un solo hombre. ¿Sabe por qué? Porque es una inspiración divina. Encaja de modo perfecto como si fuera escrito por un solo hombre, porque el autor de los 66 libros es el Espíritu Santo. Por eso es que todo encaja en una forma divina, en una forma milagrosa, podríamos decir. Dice segunda de Pedro, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ahora, espero, amados hermanos, que esta pequeña meditación, podríamos decir, le pueda servir a muchos cristianos que de hoy en día simplemente leen la Biblia y se dan el gran cosa que leí la Biblia, dice. He leído 3, 4, 5 veces la Biblia, dice. Amén. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque a la verdad es esta de que no podemos nosotros referirnos de esa manera. Entonces, amados hermanos, llegamos a la conclusión. Llegamos a esta conclusión. Que la palabra de Dios es la guía absoluta e infalible para su vida. La Biblia es el manual de Dios para nosotros, para que andemos como Dios desea. Dice Salmos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmos 119, 105. Es obvio que si caminamos en la noche en medio de un bosque, necesitaremos luz que nos impida tropezar con las raíces de un árbol de fango. Amados hermanos, en esta vida andamos a través de un bosque oscuro lleno de maldad. No obstante, la Biblia puede ser la luz que nos muestre el camino hacia la verdad y así no tropezar en el camino.
Nos enseñará raíces enredadas en la mentira y falsos valores. Estudie la Biblia para que usted pueda ver el camino con claridad y permanecer en la senda correcta. Amados hermanos, no me queda más que decirle, God bless you and God bless America. Nos veremos pronto.